Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Terapia Física AQP. Les saluda el licenciado Carlos Rojas para hablar acerca de la displasia de cadera. Recordarles que este video está dirigido a los profesionales de la salud, como son traumatólogos, médicos pediatras, enfermeras que trabajan en el área de pediatría, fisioterapeutas también, pero principalmente para los papás, ya que ellos tienen muchas dudas acerca de esta enfermedad cuando sus hijos son diagnosticados con displasia de cadera. Este video va a ser el primero de muchos que vamos a subir acerca de esta enfermedad, pero para hablar el día de hoy acerca de la evaluación, cuando tu hijo o tu hija es evaluado y es diagnosticado con esta enfermedad. Así que vamos a dividirlo en algunos puntos muy importantes para aclarar y también puedas iniciar un proceso de tratamiento eficaz que te pueda ayudar en este proceso. Para ello, vamos a primero definir, ¿de acuerdo? Vamos a definir qué es displasia de cadera. El término displasia de cadera es utilizado en el área médica y significa lo siguiente. Primero, cuando yo hablo de displasia de cadera, estoy hablando de una patología que está relacionada a una articulación, ¿de acuerdo? El término displasia, ¿de acuerdo? Va a ser el siguiente. Este es un término médico que me indica a mí que tiene una falta de desarrollo el paciente de algún segmento o de alguna zona o de algún órgano, ¿de acuerdo? De algún tejido u órgano del cuerpo humano. ¿Eso qué quiere decir? Que la displasia se puede utilizar o se utiliza para poder diagnosticar otro tipo de enfermedades, ¿de acuerdo? Como una displasia pulmonar, una displasia cardíaca. Y el término cadera es una definición de la articulación más grande del cuerpo y que es la que se desarrolla al final. ¿Qué quiere decir eso? Que la articulación de la cadera, al ser la más grande del cuerpo, es la que también al final termina su desarrollo en el proceso de formación, no solamente de la articulación, sino también junto con el proceso de desarrollo óseo, de los cartílagos y todo lo que vamos a ver en este proceso. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo defino todo esto, me estoy refiriendo a que la cadera va a tener un problema en el desarrollo, ¿de acuerdo? Ahora, cuando hablamos de la evaluación en la displasia de cadera, vamos a tener un camino que todos los papás pasan cuando llegan justamente a nuestras manos o llegan a consulta, van a pasar este camino que vamos a hablar el día de hoy. Cuando yo hablo de la evaluación, muchas veces los papás se enteran primero, la primera sospecha se da en el control de niño sano. ¿Qué quiere decir esto? Que llevan a sus hijos, a sus controles, a sus vacunas, y en ese proceso muchas veces las enfermeras que trabajan en esta área de pediatría se dan cuenta a veces de los pliegues de los niños, es decir, en la parte posterior, en los glúteos, que hay una asimetría y muchas veces se sospecha de que puede el paciente tener displasia de cadera. Entonces, lo mandan hacia el médico pediatra, ¿no? El médico pediatra también va a hacer una evaluación y va a solicitar muchas veces una radiografía para poder corroborar si hay o no la displasia de cadera. En ese proceso se toma la radiografía y efectivamente el paciente tiene displasia de cadera y es derivado al traumatólogo. El traumatólogo es el médico especialista de justamente los huesos, las articulaciones, el sistema musculoesquelético y va a tomar medidas para poder ayudar a este proceso de enfermedad. Entonces, una vez que el traumatólogo recibe al paciente, va a tomar decisiones en cuanto al tratamiento. Puede que haga un tratamiento, por ejemplo, ortopédico. Se puede hacer un tratamiento también relacionado a una cirugía, viendo la edad del paciente, viendo el momento en que es diagnosticado. Y para esto se van a tomar criterios clínicos, que eso es lo que quiero explicarles el día de hoy. Muchas veces en este proceso, en algunos casos son derivados al fisioterapeuta y en muchos otros casos no. Entonces nosotros, si se dan cuenta, somos los últimos en que el papá o la mamá nos pueda visitar y en algunos casos ni siquiera llegan al fisioterapeuta. ¿Por qué? Porque muchos se quedan en el traumatólogo, ya que les da un tratamiento ortopédico y en muchos casos el traumatólogo decide no
enviarlo a fisioterapia o simplemente no tiene el conocimiento de los tratamientos que podemos brindar acerca de la displasia de cadera. Así que si tú ahorita en este momento, tu hijo o tu hija ha sido diagnosticado con la displasia de cadera, tienes que saber que probablemente hayas pasado todo este proceso, el control de niño sano, has ido al pediatra, te han enviado a traumatología, probablemente tu hijo esté con un arnés, pero tienes que saber que también tienes que acudir al fisioterapeuta para poder completar, para poder hacer el tratamiento. Y si es a temprana edad, es decir, tu hijo o tu hija tiene menos de 6 meses y ha sido diagnosticado, pues con mayor razón tienes toda la oportunidad de poder tratar a tu hijo con el fisioterapeuta y tener una evaluación favorable. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Para poder hablar del diagnóstico de la displasia de cadera necesitas conocer el desarrollo normal y esto, como les vuelvo a repetir, va dirigido a todos los que trabajan en el área de pediatría, desde las enfermeras que trabajan en niño sano, los pediatras que trabajan con pacientes pediátricos, los traumatólogos pediatras que trabajan también con el área del sistema musculoesquelético y también todos los fisioterapeutas. Debemos conocer este desarrollo normal de la articulación de la cadera. Y para eso vamos a aclarar cada etapa. Primero, debemos saber que los pacientes, ¿de acuerdo? Deben tomarse una radiografía o la primera para poder diagnosticar o para poder descartar que haya la displasia de cadera a los 3 o 4 meses, ¿de acuerdo? 3 o 4 meses se debe tomar una radiografía. ¿Por qué se debe tomar a esa edad? Porque en este momento hay los núcleos de osificación que son muy importantes para el diagnóstico y también para poder valorar y evaluar una radiografía. Entonces, los núcleos de osificación me van a indicar cómo está el proceso de desarrollo de ese bebé. Ahora, se va a evaluar unos ángulos, que es el que vemos acá, ¿de acuerdo? Que estoy señalando de rojo, con flechitas, en la imagen que ustedes ven. Se va a evaluar este ángulo. Ese ángulo es el ángulo de índice acetabular, que es justamente el que me va a decir a mí cuántos grados tiene en este proceso de desarrollo y si el paciente efectivamente tiene o no displasia de cadera. A los 3 o 4 meses deberíamos tener 26, 27 o 28 grados, ¿de acuerdo? Esta es la medida a esta edad que deberían todos los bebés tener, ¿de acuerdo? Ahora, muy aparte de eso, se debe observar lo que les comentaba. Voy a señalarlo con flechas rojas. Los núcleos de osificación vendrían a ser esta pequeño círculo que forma el hueso que estoy señalando con las flechas para que ustedes puedan observar. Esos núcleos de osificación, esto que estoy señalando con las flechas rojas, es lo que debe aparecer a los 3 o 4 meses. Si tu hijo no tiene esto, entonces estamos hablando de un desarrollo anormal, atípico de la articulación de la cadera. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de este proceso hay muchos papás que no toman la radiografía porque no hay conocimiento, por eso este video tienes que compartirlo, tienes que etiquetar a tus familiares, si tienes una hermana, una prima, una tía, una amiga que está embarazada o que recién ha dado a luz, tienes que enviarle este video para que sepa acerca de la displasia de cadera y podamos tener un diagnóstico prematuro o descartar a tiempo, porque muchas veces pasa lo siguiente, que la radiografía lo toman a los 7 u 8 meses, ¿de acuerdo? Estamos acá, lo estoy pintando de rojito. A los 7 u 8 meses toman la primera radiografía. Y en este tiempo, la mayoría de bebés ya está iniciando una postura sedente, ¿no? Es una característica importante de esta edad. A esta edad debería tener todo bebé 24 o 25 grados, ¿de acuerdo? Puede tener menos, no hay ningún problema, pero si tiene más, ya son signos de alarma. Entonces, si a tu hijo o a tu hija o a tu paciente tiene recién su radiografía a los 7 u 8 meses, obviamente tengo que tener los núcleos de osificación y en este caso la mayoría está iniciando la postura sedente porque ya está empezando a comer, ya está tomando la posición vertical y a esta edad debería tener 24 o 25 grados, ¿de acuerdo? Muy aparte de ello, hay que también valorar otros aspectos que vamos a ver en un instante.
Pasa también el caso de que no se diagnostica a esta edad, sino que ven que probablemente haya unos movimientos anormales, posiciones anormales de sus piernitas, se preocupa la mamá y evalúan tarde al paciente para descartar la displasia de cadera, es decir, a los 13 o 15 meses, que es cuando ya la mayoría de bebés ya camina. ¿Verdad? Ya a los 13 o 15 meses, que obviamente es más de un año, vamos a tener una posición ya vertical, el paciente ya va a empezar a caminar, a pararse, y acá se da la bipedestación y la marcha, es decir, que va a estar de pie y va a empezar a caminar. Aquí, si por AOVE se ha dado un diagnóstico tardío o una evaluación tardía, todos los bebés deben tener 20 a 22 grados en su cadera. Este ángulo que les acabo de mencionar al inicio debería estar en 20 y 22 grados. Tiene que haber obviamente los núcleos de osificación y algunas características que deberemos evaluar en este proceso. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí espero estar claro. Vamos a ver, este es el desarrollo normal, así que si ahorita tu bebé no le tomaste una radiografía y de repente tiene 7, 8 meses, tienes que tomarle una radiografía, tiene que pasar por evaluación, tienes que acudir al médico especialista, en este caso al traumatólogo, para descartar o hacer el diagnóstico y también acudir al fisioterapeuta para que te pueda orientar, como lo estamos haciendo ahora, y también brindar un tratamiento fisioterapéutico que es especial para esta enfermedad o para este diagnóstico, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver ahora el desarrollo anormal, el desarrollo atípico, el desarrollo que se ha visto afectado por esta enfermedad que es la displasia de cadera. Para esto vamos a hacer el mismo ejemplo o la misma temática de tomar una radiografía primero a los 3 o 4 meses, ¿de acuerdo? 3 o 4 meses se toma la primera radiografía porque justamente vieron este video, porque se los dijo la enfermera, el médico, el traumatólogo, y el papá dice, bueno, mi hijo tiene 3, 4 meses, voy a tomar la radiografía y en la radiografía nos damos cuenta que hay retraso del desarrollo de los núcleos de osificación, que este es un signo muy alarmante, donde voy a observar justamente igual como lo hice en la anterior diapositiva, donde vamos a ver que el núcleo está ausente o es muy pequeño, ¿de acuerdo? A veces está ausente o es muy pequeño, como vemos acá, no está a comparación del anterior el núcleo y en muchos casos no hay el núcleo. Esto también es un signo de alarma y que va a complicar esta enfermedad de la displasia de cadera, ¿de acuerdo? Y en este caso, el paciente va a tener, hablando de los ángulos que vemos acá, va a tener más de 31 grados, más de 31 grados. Eso es anormal, eso quiere decir que su índice de ángulo acetabular está aumentado, no se está desarrollando bien y va a ser diagnosticado con la displasia de cadera. Ahora, si tu hijo tiene esta edad, en este momento que estás viendo este video, tienes que saber que estamos haciendo un diagnóstico prematuro, un diagnóstico temprano, y eso es bueno. ¿Por qué? Porque mientras es pequeño tu bebé tiene más probabilidades y mejor pronóstico, porque se va a curar y va a tener mayor posibilidad porque está recién en proceso de desarrollo. Y la fisioterapia puede tratar la displasia de cadera incluso sin la necesidad del material ortopédico, tomando en cuenta algunos criterios clínicos que lo voy a explicar más adelante, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a asumir de que no le tomaste una radiografía a tu bebé y que de repente tiene ahorita 7 u 8 meses, ¿de acuerdo? 7 u 8 meses tiene tu bebé. Viste también que sus movimientos de su piernita son anormales, que probablemente mueva una piernita, la otra no la mueva mucho, ves los pliegues detrás cuando lo estás bañando, cambiando, ves los pliegues de sus piernitas porque tenemos tejido adiposo y hay unos pliegues y son asimétricos y en este caso ya está obviamente empezando a sentarse y tiene una mala postura también en sedestación, es decir, cuando se sienta... Eh, se inclina hacia atrás o se apoya más en una cadera que en otra y de repente haces la evaluación. Le tomas su radiografía y tiene más de 30 o 28 grados. Si se dan cuenta, el hecho de que tenga más de 30 o 28 grados a esta edad también es un diagnóstico de displasia de cadera y obviamente si tiene mucho más, si tu hijo tiene 35, 38 grados,
es un signo más alarmante y de mayor complicación para el proceso de la cadera. Entonces, tampoco muchas veces hay pacientes que no tienen núcleos y eso es mucho más alarmante porque a todo esto se suma un retraso del desarrollo de la osificación, ¿de acuerdo? Entonces también son aspectos importantes que se deben empezar a tomar en cuenta. Ahora, hay muchos papás que también no se enteraron o simplemente no sospecharon y se toma una radiografía tardía, ¿de acuerdo? Como lo hablábamos en la anterior diapositiva. Y en este caso tiene 3 a 15 meses, obviamente ya mayor de un año, ya está empezando a pararse, ya quiere caminar, o muchos bebés ya caminan al año de edad. Entonces acá ya se da la bipedestación y una marcha disfuncional. ¿Qué quiere decir? Que es un bebé que se tropieza mucho, que se cae demasiado o que camina medio cojeando, para que se entienda, que es claudicando para todos los profesionales. Entonces, se toma la radiografía de una manera tardía, ¿no? Ya después de haber pasado un año, y obviamente en esta edad, a partir de 26 o 27 grados para arriba, para atrás, que quiere decir que puede tener 30, puede tener 35, y es mucho más grave, mucho más alarmante, también va a ser un desarrollo anormal y va a tener displasia de cadera, ¿de acuerdo? Entonces, hasta este punto, lo que quieran, quiero que se den cuenta, porque sus hijos tienen ya su radiografía, y si son profesionales de la salud, sus pacientes van a llegar con la radiografía, o si son traumatólogos o médicos pediatras, van a solicitarla. En este aspecto es importante tomar en cuenta en qué momento se está tomando la radiografía y qué criterios clínicos se van a tomar para poder hacer un buen tratamiento, ¿de acuerdo? Entonces, el proceso de evaluación es muy importante. Y en este caso vamos a hablar también de qué es lo que se debe evaluar y qué hace de que tu bebé tenga o no más complicaciones o un mejor pronóstico, ¿de acuerdo? En esta imagen, en este momento, si estás viendo este video, tienes al lado izquierdo de tu pantalla una radiografía de las caderas, y al lado derecho tienes, bueno, la misma radiografía pero dibujado para que se entienda mejor y poder explicarles, ¿de acuerdo? Si están viendo los profesionales de la salud, obviamente traumatólogos, residentes de traumatología, pediatras o residentes de pediatría, fisioterapeutas, de acuerdo, que se están especializando en el área de pediatría, y también los papás que están muy interesados en saber qué es lo que va a pasar con su bebé, qué tratamiento y si está bien haciendo con lo que actualmente le han dado para su bebé. Esta es tu oportunidad de poder aprender un poco más y poder hacer lo correcto, ¿de acuerdo? Vamos a empezar entonces señalando algunas estructuras para que nos ubiquemos, ¿de acuerdo? En esta radiografía, bueno, esta mancha blanca, lo voy a llamar así, es un material que se coloca para proteger los órganos sexuales, es un protector gonadal, así se llama, ¿de acuerdo? Y cuando toman una radiografía a tu bebé, debería tener esto, es para evitar que la radiación sea expuesta hacia los testículos o los ovarios en el caso masculino y femenino, ¿de acuerdo? Ahora, lo otro que necesito que sepan, de verde, estoy señalando es la pelvis, que parece unas alitas de mariposa. Todo esto que estoy señalando es la pelvis, ¿de acuerdo? Ahora voy a señalar de color naranja el fémur, ¿de acuerdo? Acá tenemos uno y acá tenemos otro, son los fémur. Y voy a señalar, en este caso, los núcleos de osificación de azul. Acá hay un núcleo, si pueden observar, que es como una bolita, y acá también hay otro, pero que está más pequeñito. Y hay casos donde ella es ausente. Ustedes van a buscar esta pequeña manchita redondita en la radiografía y no va a haber nada. Eso es alarmante. ¿Por qué? Porque tiene un retraso del desarrollo óseo. ¿Y por qué está pasando esto? Probablemente porque haya una mala irrigación, probablemente porque haya una mala nutrición, probablemente porque realmente hay un retraso en el desarrollo de maduración ósea y que va a traer consecuencias más adelante y que también vamos a hablar de eso. ¿De acuerdo? Entonces, ya hemos reconocido las estructuras principales en la radiografía y ahora vamos a hablar de la evaluación, porque probablemente a tu hijo, a tu hija en su radiografía han trazado y han dibujado algunas líneas. Y tú dirás, ¿pero para qué sirve o por qué han hecho esas líneas? Primero que se va a hacer una línea horizontal, que nosotros en el área de salud le llamamos la línea de Hilgenreiner, que vendría a ser, que es por su autor, ¿de acuerdo? Es una línea horizontal que va a ir en la base, ¿de acuerdo? Del desarrollo o va a cortar a la mitad la pelvis, que va a ser en la base
¿de acuerdo? Donde he trazado ahorita la línea de el ilion, o donde termina la cresta ilíaca, ¿de acuerdo? Y va a estar en el límite del acetábulo, lo que va a ser parte del acetábulo, ¿de acuerdo? Entonces, esta línea horizontal va a estar junto con una línea oblicua que estoy dibujando en este momento y que va a tocar el borde de esta zona, que principalmente voy a señalarlo con una flecha para que te puedas dar cuenta, esta zona que estoy señalando con la flecha, ese borde que es justamente el techo acetabular. El acetábulo es la cavidad donde va a ingresar el fémur y va a formar la articulación de la cadera. Entonces, aquí es donde se va a medir la angulación, ¿de acuerdo? Este ángulo que estoy señalando, todo esto que estoy pintando es el ángulo que se va a observar o que se va a evaluar y que probablemente a tu hijo o a tu hija le hayan puesto aquí, por ejemplo, tenga 31, vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces ya vimos que 31 grados es displasia de cadera. Puede que tu hijo le hayan puesto 25 grados y obviamente tiene 3 o 4 mesecitos, quiere decir que está muy bien. ¿De acuerdo? Si tiene 27 grados y tiene 3 o 4 mesecitos, está muy bien. Entonces, está dentro del desarrollo normal. Entonces, los ángulos es lo primero que se evalúa para ver si este acetábulo, lo que he señalado con la flecha, esta zona con la flecha amarilla, está formándose o no bien, ¿de acuerdo? Luego también se va a observar algo muy importante y lo que lo vuelvo a recalcar y tienen que ver en sus hijos o en sus pacientes, los que están viendo este video, es que haya los núcleos de osificación, ¿de acuerdo? Lo que estoy señalando con las flechas rojas. Para mí es muy importante que hayan los núcleos de osificación porque a mí me va a indicar dónde está ubicada la cabeza del fémur, si está desarrollándose bien o no, y si también eh, hay la ausencia, vamos a tener una complicación bastante grave porque justamente esta pequeña bolita que vendría a ser el núcleo de osificación me va a dar a mí la oportunidad de poder desarrollar la cadera. Si yo les explico por qué es tan importante, ustedes imagínense, voy a dibujar la misma bolita, es decir, la voy a trazar, miren, de verde, ahí está la bolita. Mientras va creciendo esa bolita que vendría a ser el núcleo de osificación, al mismo tiempo va a ir empujando hacia la zona de la cadera, ¿de acuerdo? Y va a formar justamente este techo acetabular que va a ir tomando una forma cóncava, que quiere decir que va a ir hundiéndose, esta zona que voy a pintarlo de rojo para que lo observen. Observen esta línea que estoy dibujando y va tomando una forma media cóncava, que es justamente, va ingresando la cabecita, y si no hay esa cabeza, va a estar recto esto, va a estar plano. Es decir, lo voy a poner de color azul para que se den cuenta, va a estar recto así. Si no hay la bolita, si no hay el núcleo, quiero que se entienda, ¿de acuerdo? Va a estar recto. Entonces no se va a desarrollar bien la articulación de la cadera hasta que aparezca, porque mientras más grande va siendo esta cabeza, ese núcleo de osificación, se va obviamente calcificando, va poniéndose mucho más duro y va ayudando a la formación del desarrollo óseo de la pelvis, de lo que estamos viendo que vendría a ser el acetábulo, nos va a ayudar en ese proceso de desarrollo, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Por qué también es importante que hayan los núcleos? Porque vamos a observar lo siguiente. Cuando les tomen la radiografía van a ver que hay una línea vertical. Lo voy a hacer de rojo para que lo puedan ver. Van a hacer una línea vertical que va a atravesar justamente la esquina del techo acetabular. Lo voy a señalar con una flecha. Justo esta esquina, para que ustedes se den cuenta, es donde va a estar cruzando esta línea vertical. ¿De acuerdo? Línea vertical. Y aquí, junto con la línea horizontal que les acabo de mencionar hace un instante, voy a hacer la línea horizontal, que es la de Hilgenreiner. Bueno, si están viendo profesionales de la salud me van a entender. Entonces, esta línea horizontal con esta línea vertical me van a formar justamente 4 cuadrantes, ¿no? Si dibujo esto, ustedes han visto 4 cuadraditos ahí. El núcleo de osificación, ojo, el núcleo de osificación tiene que estar ubicado en el cuadrante inferior interno, en este que estoy pintando de amarillo, ¿de acuerdo? Tiene que estar ubicado en este cuadrante. Entonces, si yo veo y ustedes conmigo observen si está realmente ubicado en ese cuadrante, vamos a observar, voy a quitar lo que he pintado, y vemos con la flecha verde está ubicado el núcleo de osificación. Eso es súper bueno. Hay el núcleo de osificación, no hay ausencia y está ubicado en el cuadrante inferior interno.
Lo ideal es que no toque las líneas que he señalado, que no toque la línea roja, es importante, y que su ubicación sea dentro de este cuadrante, ¿de acuerdo? Si vemos que está dentro de este cuadrante, es muy importante, como lo estoy señalando ahorita de verde. Ahí debe estar ubicado. Si por A o B pasa de que tu hijo o tu hija, tú ves eso y de repente su núcleo de dosificación está aquí, hacia afuera, hacia arriba, en uno de los cuadrantes externos, estamos en una situación no solo de displasia de cadera, sino de otros diagnósticos como es la luxación de cadera, que es mucho más grave, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que se ubique en el cuadrante inferior, ¿de acuerdo? Y esté dentro. Y entonces, ¿qué pasaría si no tengo los núcleos de osificación? Yo no podría saber si está ubicado o no en el cuadrante inferior. ¿Verdad? Si no tengo núcleos, que pasa mucho, hay muchos casos actualmente donde los bebés están teniendo retraso del desarrollo óseo, yo no sé dónde está su núcleo, puede que esté ubicado, yo me puedo imaginar por el fémur, porque voy a ver obviamente el fémur, pero no voy a tener la cabeza femoral, porque es ese núcleo que me va a formar la cabeza del fémur. Y yo no puedo decir que esté dentro, porque no hay. Entonces, eso quiere decir que hay un retraso del desarrollo óseo, y lo que se tiene que tratar, ojo, esto es muy importante, papás, mamás, profesionales de la salud, traumatólogos, médicos, pediatras, necesitamos el tratamiento para el retraso del desarrollo óseo. Y ustedes me dirán, si tú eres un médico, si tú eres traumatólogo y estás viendo este video, o eres un residente, o eres un fisioterapeuta, y también eres un papá o mamá, van a decirme, ¿existe un tratamiento? Por supuesto que sí. Primero, obviamente, evaluar el tema nutricional, ver que la mamá esté brindando la leche materna exclusiva, y si está tomando fórmula, probablemente por ahí hay una deficiencia de nutrientes, hay que fortalecer eso, que eso se va a encargar el pediatra, pero es importante saber de que se puede estimular el desarrollo óseo, ¿de acuerdo? Se puede estimular. Y eso se hace con fisioterapia, ¿de acuerdo? Se hace con fisioterapia para que no pase esto. Miren, lo estoy señalando acá. Miren ese núcleo que es muy pequeño, está en otro lugar, y en algunos casos ni siquiera hay la ausencia, no hay núcleo. Y si no hay núcleo, si tu hijito tú ves su radiografía y no hay esta bolita por ningún lado, tienes que ir a un fisioterapeuta especialista en pediatría, especialista en traumatología pediátrica, porque él va a saber el tratamiento para estimular y desarrollar los núcleos de osificación. Entonces, no te alarmes, y tampoco pienses que esperando vamos a ganar tiempo. No, tienes que acudir al fisioterapeuta para que podamos estimular la articulación de la cadera y poder tener el núcleo lo antes posible, y saber dónde está ubicado ese núcleo, y si realmente está en el cuadrante inferior que hemos visto, o tenemos una complicación mayor, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí creo que estamos claros, ¿verdad? Tiene que acudir a hacer fisioterapia, en fisioterapia se va a hacer, y si tú eres fisioterapeuta, ojo, si tú eres fisioterapeuta y no sabes el tratamiento, ¿de acuerdo? Esta es tu oportunidad, contáctate con nosotros, tenemos la capacitación para poder ayudarte y poder enseñarte el tratamiento para los núcleos de osificación que pueda aparecer a tiempo, y poder ayudar en este proceso de desarrollo de nuestros pacientes, ¿de acuerdo? Estamos claros hasta ahí, ¿no? Ahora, otras líneas que probablemente hayan dibujado en tu radiografía, y es justamente lo que vamos a ver ahora. El arco de Shenton, así se llama, el arco de Shenton. Entonces, un arco que está formado por el borde, estoy pintando de amarillo, fíjense la radiografía, por el borde de el cuello del fémur, y por el borde superior de el agujero obturador, en este caso de la pelvis, y observen. Entonces, si yo dibujo este borde como lo estoy haciendo, deben encontrarse por un lado y deben encontrarse por el otro, como lo estamos viendo acá. Voy a señalarlo con la flecha, cómo se une este arco con este arco, y deben estar juntos, deben coincidir, ¿de acuerdo? Deben coincidir y formar un arco continuo. Eso es lo normal. Si en la radiografía de tu paciente o de tu hijo tú dibujas, ¿de acuerdo? O sea, o el médico o el traumatólogo ha dibujado el arco, ¿de acuerdo? Que va a formar el agujero obturador, que está acá, y también el arco que dibuja justamente el
cuello del fémur, vamos a observar lo siguiente, que no coinciden. Miren, esta línea con esta línea no coinciden. Entonces, al no coincidir, también me está indicando que el fémur, ojo, el fémur que es este de acá, se está desplazando hacia arriba y hacia afuera, ¿de acuerdo? Hacia arriba y hacia afuera, o sea, hasta fuera de su lugar. Eso es otro signo clínico que se ve en la radiografía y que me dice a mí cuán grave también está el paciente. Nosotros en fisioterapia vamos a evaluar también esa radiografía, vamos a medir, ¿de acuerdo?, cuánta distancia hay, lo voy a hacer de verde, entre este borde y este borde, ¿de acuerdo? Este espacio que he hecho entre estas líneas verdes, cuánta distancia hay en milímetros para ver también la evolución del paciente cuando ingresa a tratamiento. Lo ideal también cuando esté dado de alta el paciente o termine su tratamiento es que ambas líneas coincidan, ¿de acuerdo? Ambas líneas coincidan como en este apartado que les hice al inicio. Esto es lo normal. ¿De acuerdo? Y si estamos en esta situación, entonces estamos dentro de la patología que se está complicando. ¿De acuerdo? Entonces, es otra característica muy importante que tenemos que ver. Otro aspecto que quiero no dejar pasar es justamente el desarrollo del hueso del fémur. El hueso del fémur tiene una pequeña inclinación, ¿de acuerdo? Si nosotros nos fijamos en la línea amarilla, es la línea que dibuja el fémur mismo. Y hay otra línea de inclinación del mismo núcleo de osificación que lo estoy cortando por la mitad, si se dan cuenta acá, ¿no? Voy a dibujar el núcleo de osificación, ahí está, lo estoy cortando a la mitad. Esto me da una angulación, ¿de acuerdo? Una angulación, que voy a hacerlo de rojo. Todo este ángulo que estoy pintando de rojo, este ángulo también se evalúa en el proceso del desarrollo, porque a mí me indica si su caderita está bien ubicada y su cuello femoral también está bien desarrollándose adecuadamente. No deberíamos superar, ¿de acuerdo? Lo ideal es que esté en 120 grados, lo estoy poniendo acá como dato, ¿de acuerdo? Si tiene menos de 10 o más de 10, ¿de acuerdo? De estos 120, es decir, puede que tenga 135, 140, 138, entonces estamos hablando de un desarrollo anormal, y si tiene menos, vamos a suponer que tiene 100 o 110, digamos, o 105, estamos hablando de que pueda estar desarrollando coxa valga o coxa vara. Eso es otra patología que lo vamos a dejar para otro video, pero es importante también evaluar eso en las radiografías de nuestros pacientes. ¿Listo? Muy bien. Hasta este momento creo que estamos claros. Para pasar y terminar esta explicación, debemos saber de que tiene que haber núcleos, de que los ángulos no deben superar las medidas que ya les acabo de dar, según la edad de tu hijo, tu hija o tu paciente, y observar también cómo se encuentra el desarrollo. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos claros y quiero que observemos las complicaciones en el caso de la displasia de cadera. Esto quiero que sea muy claro para todos los profesionales. Vuelvo a repetir, si tú eres estudiante, de medicina, si tú eres estudiante o residente de traumatología, pediatría o eres fisioterapeuta, es importante que sepas que estos criterios clínicos van a hacer que tu paciente se complique, ¿de acuerdo? Que tenga complicaciones. Y vamos a hablar primero, voy a estar señalando, ¿de acuerdo? Del retraso del desarrollo óseo, que estoy pintando acá, es va a representar un 70% en la complicación. ¿Por qué? Porque me voy a dar cuenta primero que no hay núcleo de osificación, y eso es alarmante. ¿Por qué? Ustedes podrían decir, pero va a aparecer. Sí, va a aparecer el núcleo. No es que no aparezca, pero si aparece tardíamente, es decir, a los 5, 6, 7, 8, 9 meses, eso va a hacer de que el hueso, de acuerdo, la cabeza del fémur que hemos visto, tenga las posibilidades de deformarse porque no va a tolerar el peso del paciente. Al ser muy pequeño y muy tardía su formación, va a ocasionar problemas. Y quiero que sepas a todos los profesionales y a los papás que existe tratamiento para esto. Hay terapia, hay fisioterapia, y la fisioterapia no es ejercicios, la fisioterapia no es un masaje, eso quiero aclarar desde ya. El estímulo que se va a dar con posiciones, con acciones manuales que son muy delicadas, que son muy específicas, y con estímulos también para poder ayudar al desarrollo de la cadera, ¿de acuerdo? Luego, vamos a ver otro aspecto que si eres profesional de la salud en pediatría,
observe si hay hiperlaxitud articular, esto que estoy señalando. Es muy importante que descartes o que evalúes si el paciente o tu hijo tiene hiperlaxitud articular, ¿de acuerdo? Porque la hiperlaxitud articular se está presentando en mayores casos en pediatría y va a formar también un 70% de complicación de la displasia de cadera. ¿Y esto qué es? Hay mucha elasticidad y crepitaciones. ¿Qué quiere decir? Que tu hijo es elástico, sus articulaciones se doblan para todo lado, los rangos articulares son mayores y las crepitaciones son esos sonidos que cuando tú le estás cambiando a tu bebé o realizas un movimiento, está sonando clock, 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 como si algo se saliera y ingresara de su lugar. Entonces, la hiperlaxitud articular es una condición, ¿de acuerdo? No es una enfermedad, es una condición física, es como el color de tu pelo, de tus ojos, tu color de piel, tu estatura, es una condición. Eso no se puede cambiar, pero sí se puede regular y también se puede hacer con fisioterapia, ¿listo? Lo otro que tenemos que ver es la hipotonía, ¿de acuerdo? La hipotonía es otro punto y otro aspecto que también se tiene que evaluar y eso va a representar un 50% de complicación de la displasia de cadera. ¿Qué pasa con la hipotonía? Hay poca intención de movimiento. ¿Qué quiere decir eso? De que probablemente tu bebé, tu paciente, no tenga mucho movimiento, no tenga ganas de mover las piernas o sus movimientos sean también irregulares, ¿de acuerdo? Y obviamente para esto también hay test de evaluación que se tiene que valorar, no solamente el movimiento, sino también ver la masa muscular, el tejido adiposo. Tú puedes decir, pero mi hijito es gordito, pero es tejido graso. Los bebés tienen bastante grasita en sus piernas, hay tejido adiposo, ¿de acuerdo? Y también va a representar una complicación. Otro aspecto es el sobrepeso, ¿de acuerdo? El sobrepeso y el exceso de tejido graso. Hay muchos bebés que tienen sobrepeso, ¿no? Están en sus criterios de evaluación. Cuando lo llevas al pediatra, a la enfermera, a su control de niño sano, vas a ver que probablemente está con sobrepeso, está bien gordito y eso va a representar un 40% en complicación de la displasia de cadera. Y generalmente los pacientes con sobrepeso tienen movimientos irregulares y al tener movimientos irregulares, el desarrollo de la articulación va a ser deficiente, o sea, va a estar mal en desarrollo, ¿de acuerdo? Y eso va a complicar si tu hijo tiene displasia de cadera. Para esto, obviamente, eh, no es que vayamos a hacer una dieta o algo, pero también vamos a tomar acciones frente a ese sobrepeso y exceso de tejido graso. Y el otro tema es la mala nutrición, ¿no? Aquí de ver de que es otro aspecto importante. Eso va a representar un 30% de complicación. Entonces va a haber una deficiencia metabólica. ¿Qué quiere decir eso? Que sus procesos de nutrición y de formación dentro de su cuerpo va a ser deficiente. Probablemente tú le estés dando la leche materna o tenga fórmula y de repente no está asimilando bien el calcio, no está reteniendo los minerales necesarios para la formación de su cuerpo, para la maduración de sus tejidos, para que sus huesitos terminen de desarrollarse bien. También es una probabilidad de que haya una mala nutrición. A veces son mamás que no tienen leche para poder darles lactancia exclusiva. En estos casos dan un suplemento que es la fórmula y a veces no cumple con los requerimientos o simplemente el bebé tampoco está asimilando. Y otro último punto es si has usado material ortopédico y no ha mejorado, ojo, eso va a representar un 60% de la complicación y va a haber daño articular. Entonces, si tu hijo por ahora ha tenido 2 meses un arnés, una férula y no está mejorando, es porque estos criterios clínicos que acabo de ver, que acabamos de conversar, probablemente tenga todos estos puntos. Por eso tu hijo no va a mejorar con el material ortopédico. ¿De acuerdo? Esto es muy importante que se tome en cuenta y se considere. Si tú eres también traumatólogo, si tú eres residente, si tú eres un profesional de la salud que trabaja en pediatría, evalúa estos criterios clínicos. Si tú eres fisioterapeuta, aún más, evalúa los criterios, ve si tu paciente tiene retraso del desarrollo óseo, si tiene hiperlaxitud articular, si tiene hipotonía, si tiene sobrepeso, si tiene una mala nutrición. Hay que observar estos ítems, hay que observar estos aspectos porque eso va a hacer de que el paciente no mejore, ¿de acuerdo? Y tenga problemas en su tratamiento. Entonces, es importante que para hablar de la displasia de cadera tomemos en cuenta, ¿de acuerdo? Tomemos en cuenta todos estos criterios clínicos y
los invito, si quieren saber más, a seguirnos por Facebook, seguirnos aquí por estas redes sociales que son YouTube, que son TikTok, para poder informarse más. Hay muchas dudas aún, estamos iniciando con la evaluación, porque es importante antes de dar un tratamiento al paciente ver qué está pasando. No solamente es el diagnóstico, sus ángulos son grandes, tiene 30, 35, 40 grados y mi hijo o mi hija tiene displasia de cadera. No, hay que observar si tiene las complicaciones. ¿Por qué? Porque si el niño presenta las complicaciones que acabamos de ver y si tú eres un traumatólogo y le sugieres al paciente y le das un tratamiento ortopédico, el arnés, eh, una férula rígida, incluso el doble pañal, X cosas, no va a mejorar el paciente. Van a pasar 2 meses y va a bajar un grado o simplemente no va a haber ninguna mejoría. Eso quiere decir que va a requerir otro tratamiento. No esperen, los núcleos de osificación se deben tratar, hay tratamiento para los núcleos de osificación, para la displasia de cadera también. Ojo, esto para todos los papás, el tratamiento en fisioterapia, si tu hijo va a terapia, no se hacen masajes, no se hacen ejercicios de movimientos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una articulación que necesita mejorar su desarrollo. ¿Y cómo mejora el desarrollo? Es como hablar de la educación, ¿de acuerdo? Si tu hijo no va al kinder, si tu hijo no va a la primaria, ¿cómo va a aprender a sumar, a restar? Necesita que lo estimulen, necesita que tenga información para su desarrollo cognitivo, para su conocimiento, ¿verdad? Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Si tu hijo tiene un problema de desarrollo, un retraso del desarrollo, necesita estímulo. ¿Qué estímulo? Es el que nosotros brindamos en la especialidad. Y si tú eres fisioterapeuta y no sabes qué estímulos darle porque le estás haciendo un masaje o un ejercicio que no es lo correcto, necesitas capacitarte y poder brindar un tratamiento adecuado y eso lo haces con nosotros en terapia física ACUPE. ¿De acuerdo? Y si ustedes están viendo este video, son papás, son profesionales, son residentes, están especializándose en traumatología, están especializándose en pediatría y quieren saber más o tienen algunas dudas en relación a los estudios que nosotros hemos desarrollado en la displasia de cadera, pueden contactarse también con nosotros para resolver dudas y vamos a estar subiendo videos justamente respondiendo muchas de estas dudas o consultas. Deja en los comentarios también en cualquiera de las plataformas donde hayas visto este video. Deja en los comentarios qué dudas tienes. Puedes enviarte, has visto que tenemos nosotros un número, vamos a volver a compartir, ¿de acuerdo? Estamos acá, vamos a volver a compartir. Tenemos nosotros un contacto, un número de contacto que es en Terapia Física QP. Tienen también este contacto de WhatsApp que ven en la parte inferior de sus pantallas. Si tú eres de cualquier otro país, puedes contactarte con nosotros por WhatsApp para poder brindarte una orientación, envías las fotos de sus radiografías y si tú tienes pacientes, eres un traumatólogo, eres un pediatra también, para poder conversar y ver qué complicaciones tiene el paciente. Algo que quiero que entendamos todos, eh, algo que quiero que entendamos todos es que si mi paciente, si mi hijo no está mejorando con un tratamiento, en este caso, por ejemplo, un arnés, una férula, tenemos que hacer fisioterapia para poder ayudar a brindar tratamiento a los núcleos de osificación, para poder regular la hiperlaxitud articular, mejorar el tono muscular, para poder ayudar a la estimulación de esa cadera y pueda desarrollarse mejor, porque lo que necesita es desarrollarse. Hay un retraso en el desarrollo, hay una afección, hay un problema en ese desarrollo de esa articulación y eso es muy importante. Vamos a estar hablando de todo este proceso, ¿de acuerdo? Estamos hablando de la evaluación, entonces si tenemos una buena evaluación vamos a brindar un buen tratamiento. El último consejo, si tú eres un traumatólogo, eres un médico que tiene pacientes con displasia de cadera y ves que no mejora con el tratamiento ortopédico que le diste, probablemente tenga muchas de estas complicaciones tu paciente y no va a mejorar y vamos a perder tiempo, porque si ahorita tiene 4, 5, 6 meses y usó arnés y no mejoró, pues necesitamos hacer fisioterapia, una fisioterapia especializada donde no se hacen masajes, donde no se hacen ejercicios, sino que se estimula de acuerdo con técnicas, con posiciones específicas y muy delicadas
para poder ayudar al desarrollo de la articulación de la cadera, ¿de acuerdo? Entonces, si tienen muchas dudas, síganos en nuestras redes sociales, vayan a Facebook, ahí nos van a encontrar, hay botones de WhatsApp, hay formas de contactarse con nosotros para resolver muchas dudas y consultas, ¿de acuerdo? Vamos a estar subiendo videos de displasia de cadera, esto es solamente la evaluación, pero vamos a hablar del tratamiento, vamos a hablar qué se debe usar, qué no, qué mi hijo qué puede usar, si está en andador, si lo cargo en la espalda, si qué puedo comprarle algún tipo de material para trasladarlo, qué coche debe usar, qué buggy, hay mucho por hablar. Deja en todos los comentarios si tienes más dudas y si quieres que veamos tu caso clínico, también podemos ayudarte o guiarte en lo posible si envías tu mensaje a los números que has visto en pantalla. Nos vemos en una próxima, por un próximo video, iba a decir transmisión porque hacemos transmisiones en vivo también. Nos vemos por estos mismos canales, por estos mismos medios que tenemos digitales y espero de que si ya estás viendo este video te haya podido ayudar un poquito en tu conocimiento y si eres una papá o mamá te haya ayudado en resolver algunas dudas. Los esperamos, que Dios me los bendiga mucho. Recuerden que estamos orando por ustedes, por todos nuestros profesionales de la salud, por todos los médicos, enfermeras, fisioterapeutas y todos nuestros padres y pacientes para que Dios siempre nos dé la fortaleza y poder tomar un camino correcto. Bendiciones para todos, que tengan un lindo día y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao. Los dejo, les voy a dejar el número, ¿de acuerdo? Aquí está, para que le saquen una captura y también tomen en consideración los aspectos que hemos visto, ¿de acuerdo? Entonces tengan en consideración estas complicaciones y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Gracias por estar conectados siempre.